A ver, imagínate intentar ganar un campeonato mundial de baile, pero fijándote única y exclusivamente en los pies de tu pareja. Madre mía, eso es una locura. Totalmente. O sea, tienes que ignorar por completo sus brazos, su postura, el ritmo de la música. Y bueno, solo con adivinar el resto a partir de unos zapatos moviéndose logras llevarte la medalla de oro. Claro, es que suena directamente a algo estadísticamente imposible. Pues, aunque parezca increíble, esa lógica tan contraintuitiva es el patrón exacto que está definiendo la vanguardia científica hoy en día. Y es fascinante porque la creencia tradicional siempre ha sido que para construir sistemas altamente complejos, pues necesitas condiciones iniciales inmaculadas, datos purísimos y entornos de laboratorios supercontrolados. Exacto. Pero la realidad de la investigación nos está demostrando justo lo contrario. De hecho, ¿vale? Vamos a desgranar esto porque la chispa para la sesión de hoy surgió leyendo la sección de ciencia de betaz.news. Muy buena fuente, por cierto. Sí, me crucé con un artículo sobre cómo las fronteras de la biología y la tecnología se están entrelazando de formas extrañísimas. Y bueno, tirando de ese hilo, hemos recopilado unos estudios para este análisis a fondo que son una barbaridad. Tenemos de todo. Misiones espaciales, robótica puntera, un caso médico que parece ciencia ficción. Y hasta el impacto oculto de los videojuegos. O sea, cosas que a primera vista no tienen absolutamente nada que ver. Pero el hilo conductor está ahí. Todos estos campos revelan que los sistemas más avanzados no surgen de la perfección, surgen del caos. El caos puro y duro. Eso es. Aprenden asimilando fragmentos imperfectos, procesando datos que están dispersos y reutilizando información para cosas que no estaban pensadas inicialmente. Vale, pues vamos a empezar por la base misma de todo. El origen de la vida. A ver, viajemos un momento al año 2014. Nos vamos a Japón, ¿no? Exacto. La Agencia Espacial Japonesa lanza la sonda Hayabusa 2 hacia un asteroide llamado Ryugu. Estamos hablando de una roca, de 900 metros de diámetro, a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra. Que se dice pronto. Ya te digo. La misión logra aterrizar, raspa un poco la superficie y vuelve en el 2020. ¿Y cuánto material trae? Pues exactamente 5,4 gramos de polvo negro. Una cantidad microscópica. Para que nos hagamos una idea, es literalmente lo que te cabe en una cucharadita de café. Una miseria. Y aún así, el análisis de esa muestra microscópica que se acaba de publicar en Nature Astronomy, pues ha roto todos los esquemas. Desde luego. Porque resulta que en esa roca flotante han encontrado uracilo, adenina, guanina, citosina y timina. Claro. Y para dimensionar este hallazgo para la gente que nos escucha, hay que entender que esas moléculas no son compuestos químicos aleatorios. Son el alfabeto entero de la vida. Todas las letras. Todas. Para que exista cualquier organismo biológico necesitamos dos cosas. Un manual de instrucciones para almacenar información, que es el ADN, y un ejecutor que lea esas instrucciones, el ARN. O sea, usando una analogía más de andar por casa, es como ir por el espacio y cruzarse con un almacén de IKEA flotando a la deriva. Me encanta esa comparación. A ver, evidentemente no vas a abrir la puerta y encontrarte el mueble de salón ya montado. Es decir, el asteroide no alberga vida viva, digamos. Exacto, no hay vida como tal. Pero al abrir las cajas, resulta que están todos los tablones, todos los tornillos, las bisagras y la llave Allen. Todo el material de construcción está ahí. Lo fascinante de esto es que aporta un peso inmenso a la teoría de la panspermia, que durante décadas se consideró casi marginal. Una locura de ciencia ficción. Y ahora vemos que asteroides carbonáceos como Ryugu o el asteroide Bennu actúan como preservadores cósmicos. Protegen estas moléculas de la radiación durante miles de millones de años. Pero, y aquí viene lo raro, revisando el estudio, hay una anomalía. Han encontrado una correlación matemática muy fuerte entre estas nucleobases y la presencia de amoníaco. Y eso es un rompecabezas tremendo. Claro, porque choca de frente con todos los manuales de química. ¿Por qué el amoníaco supone un problema tan grande aquí? Pues a ver, el problema reside en los modelos de formación térmica. Según lo que sabemos sobre cómo se formó el sistema solar y cómo interactúan los elementos con el frío extremo, el amoníaco no debería estar ahí asociado a la síntesis de estas nucleobases. No encaja. No encaja en absoluto. Si metes los datos en un superordenador, la simulación no te devuelve esta concentración. O sea que la teoría química que hemos construido aquí en la Tierra está bastante incompleta.
incompleta y muy sesgada por nuestros laboratorios. Ryu nos demuestra que el universo tiene rutas de síntesis molecular alternativas y caóticas que ni nos imaginamos. Y si la naturaleza hace esto, si esparce estos bloques genéticos de forma tan desordenada, la pregunta lógica es, ¿qué pasa cuando el ser humano coge bloques genéticos defectuosos e interviene de forma activa? Damos un salto conceptual enorme, ¿quién? Gigante. Pasamos del espacio al salón de una casa en 2024. Una historia que parece el guión de una película. La historia de Paul Cunningham. Ese mismo. A ver, Paul no es médico, no es biólogo. Es un ingeniero de software que tiene una perra, Rosie, a la que le diagnostican un cáncer superagresivo. Un cáncer letal resistente a toda la quimioterapia. Y ante una sentencia de muerte, las cirugías fallando, Paul decide abordar el cáncer de su perra exactamente igual que si estuviera depurando el código defectuoso de un programa informático. Que es un enfoque de la biología puramente computacional. Lo solemos ver en grandes farmacéuticas, pero casi nunca a nivel individual. Pues él empieza abriendo ChatGPT. Le pide que le estructure una línea de ataque y la IA le orienta hacia la inmunoterapia de ARN mensajero. Pero claro, aquí hay que poner un poco de freno. Sí, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero hay que ser escépticos. ¿Cómo pasas de un chat de texto a una vacuna real? Porque el chat conversacional fue solo el bibliotecario. La verdadera ingeniería viene cuando Paul logra secuenciar el genoma de los tumores de su perra. Y para procesar ese ADN crudo usa AlphaFold, de Google DeepMind. Claro, porque leer el ADN no es suficiente, ¿verdad? Saber que hay una falta de ortografía genética no te dice cómo arreglarla. Exacto. Las proteínas de un tumor no son texto lineal. Son estructuras en 3 dimensiones plegadísimas. Su maldad, por así decirlo, depende de su forma física. Y antes esto tardaba años en descubrirse en un laboratorio. Años de cristalografía de rayos X. Pero AlphaFold predice la estructura tridimensional exacta en cuestión de minutos. ¡Qué barbaridad! O sea, AlphaFold le da el mapa 3D de las proteínas enemigas. Y con ese mapa, Paul se va al Centro Ramacciotti de Genómica en la Universidad de Nueva Gales del Sur y convence a un pionero, Paul Thordarson. Un peso pesado en nanomedicina. Y le convence para crear una vacuna de ARNM personalizada, en 2 meses. Y a las 6 semanas, Rosie estaba saltando vallas en el parque persiguiendo conejos. Y aunque es un milagro logístico, hay que aportar cierta cautela médica. Los investigadores advirtieron que no fue una cura mágica universal, porque algunos tumores primarios quedaron ahí. No es el remedio definitivo, claro. Pero el paradigma histórico que se ha roto es masivo. Un proceso que cuesta millones y años de investigación fue orquestado por un ingeniero en su casa con IA generativa. Es que Paul usó el silicio, la computación pura, para parchear la biología. Pero claro, si seguimos los debates recientes en foros de innovación como betaz.news, vemos que esto funciona al revés también. La difuminación total de la frontera entre silicio y biología. Si un ordenador arregla la biología, resulta que la biología puede actuar como un ordenador. Y eso subvierte todo lo que entendemos por un cerebro que aprende. Hablo de un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz, publicado en Cell Reports. Cultivaron un organoide cerebral de ratón. Y para que nadie se imagine un cerebro flotando en formol. No. Es un cúmulo de células del tamaño de un grano de pimienta. Pero con millones de neuronas activas en ese espacio minúsculo. Y lo conectaron a una placa base con microelectrodos. Para ver si tenía capacidad computacional aislada. Y le plantearon el problema del carro-poste. Que es el clásico ejercicio que todos hemos intentado de equilibrar una escoba en la punta del dedo. Si cae a la derecha, mueves el dedo a la derecha. Eso es. Pero este organoide es ciego, no tiene ojos ni brazos robóticos. Es como jugar un videojuego con la tele apagada. ¿Cómo le enseñas a equilibrar un poste? Traduciendo el estado físico a frecuencias eléctricas. El chip calcula el ángulo del poste virtual y le lanza pulsos eléctricos a las neuronas. Y las neuronas responden. Responden con su propio disparo eléctrico, que el chip traduce en movimiento mecánico del carro. Vale, pero al principio el tejido moverá el carro al azar. ¿Cómo aprende a estabilizarlo? Mediante el estrés. Si el poste se mantenía estable, el chip no hacía nada. Pero si se caía, le metía una descarga desordenada y ruidosa al organoide. Un chispazo honesto. Exacto. Y por plasticidad sináptica, para evitar el chispazo, las neuronas recablean su estructura física hasta que sus respuestas estabilizan el poste.
Es alucinante. Si conectamos esto con el panorama general, las estadísticas decían que sin entrenamiento solo acertaba un 4,5% y con los chispazos subió al 46% de éxito. Una barbaridad. Aunque a los 45 minutos se le olvidaba todo, porque le faltan las áreas de memoria a largo plazo. Lógico. Aunque el investigador principal, David Hausler, lanzó una advertencia ética importante, ¿no? Sí, aclaró que esto es para estudiar enfermedades como el Alzheimer in vitro, no para crear ordenadores biológicos conscientes. Pero la prueba técnica está ahí. El tejido vivo procesa y aprende sin un cuerpo. Vale, pues démosle la vuelta a la tortilla otra vez. Tenemos cerebro sin cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo mecánico avanzadísimo sin intuición biológica? La robótica de vanguardia. Exacto. El robot humanoide Unitree G1. Sus creadores en China querían enseñarle a jugar al tenis. A nivel de ingeniería, el tenis es una pesadilla absoluta. Pelotas a 15 o 30 metros por segundo. Tiempos de reacción de milisegundos. Normalmente usas teleoperación, un humano con un traje de sensores, pero con el tenis la latencia te arruina. Y no podían permitirse alquilar una pista profesional con cámaras de alta velocidad. Así que, ¿qué hicieron? Abrazar la imperfección. Metieron a 5 jugadores amateurs en una sala de estar, una habitación de 3 por 5 metros, enana, haciendo gestos espasmódicos, raquetazos al aire durante 5 horas. Datos totalmente basura e inconexos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para colmo, el sistema de inteligencia artificial que usaron, llamado Latent, ignoró deliberadamente la muñeca derecha de los humanos. La borró de los datos. O sea, le vas a enseñar a jugar al tenis a un robot y le borras la muñeca que es la que sujeta la raqueta. Es absurdo. Tiene sentido biomecánico. La muñeca humana tiene grados de torsión que un servomotor de titanio no puede imitar. Si le obligas al algoritmo a copiar la muñeca exacta, el robot se bloquea e intenta romperse. Claro, pero entonces, ¿cómo calcula el impacto de la raqueta? Añadiendo caos, le aplicaban perturbaciones aleatorias a la muñeca virtual. Como no tenía los datos humanos de esa articulación, el robot probó millones de combinaciones al azar hasta descubrir cómo estabilizar su propio hardware. Volvemos a la analogía del principio. Aprendió a bailar solo mirando los pies y el brazo se lo inventó la IA a base de ensayo y error. Exactamente. Usando el espacio latente de acciones. Suena a física cuántica total. Es más como una mesa de mezclas de DJ, pero para movimiento. En vez de pasar bruscamente de la orden de correr a la de golpear, el algoritmo se desliza por un mapa fluido, creando animaciones híbridas que nunca existieron en la sala de 3x5. Aunque tanta inventiva asusta. Si descubre que doblando las rodillas hacia atrás es más rápido, el robot se parte por la mitad. Por eso implementaron la barrera de acción latente, o LAB. Es un límite matemático que le prohíbe alejarse demasiado de la biomecánica humana original. Vale, movimiento resuelto. Pero, ¿y la vista? ¿Ver una pelota pequeña a esa velocidad en el mundo real con sombras y reflejos? Aceptando el ruido visual. No confían en el fotograma actual, porque un píxel defectuoso fallaría el golpe. Promedian los 4 fotogramas anteriores para adivinar la trayectoria. Asumiendo que sus propios sensores van a fallar. Así es. Y con todo eso, lograron más de un 90% de éxito devolviendo golpes. Lo cual demuestra que aceptar la imperfección es mucho mejor que buscar la perfección perfecta. Totalmente de acuerdo. Y claro, si un robot puede hacer esto, el siguiente paso es sacarlo a la calle, al caos del mundo real, lleno de coches y peatones. Y aquí viene otra convergencia que no te esperas. La asociación entre Niantic Special, los creadores de Pokémon Go, y Coco Robotics, que hacen robots de reparto de comida. Una alianza rarísima a priori. A ver, yo aquí tengo que ponerme en modo escéptica, asombrada. Me resulta loquísimo pensar que la gente que iba en 2016 cazando a Pikachu por la calle estaba mapeando la ciudad gratis para que hoy me llegue una pizza a casa. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo navegamos. El GPS tradicional es un desastre en las ciudades. Por los edificios altos. El efecto cañón urbano. Las señales rebotan y el robot cree que va por la acera cuando está en medio de la carretera. Un fallo fatal. Así que Niantic dice, pasamos del GPS y usamos el BPS. El sistema de posicionamiento visual. El robot usa sus cámaras para escanear una cornisa, un banco de la calle, una estatua. Lo compara con una base de datos y se localiza al centímetro. ¿Y de dónde sale una base de datos tan exageradamente detallada de cada banco del mundo? De los jugadores. En 2020 metieron misiones en el juego para que la gente escaneara puntos de interés con las cámaras de sus móviles a cambio de premios virtuales. Madre mía. Más de 30.000 millones de imágenes subidas por usuarios.
crowdsourcing silencioso a escala global, como cuando Google nos pone un captcha de semáforos o usamos Waze en un atasco. Pero aquí es un mapa tridimensional hecho a base de recortes, fotos borrosas, móviles malos, ángulos torcidos. Caos puro. Y el algoritmo lo une todo para crear el mapa comercial más preciso del planeta. La verdad es que si miramos en perspectiva este análisis, empezamos hablando de polvo caótico en asteroides con los bloques de la vida. Vimos a un informático usar IA para curar el ADN de su perro. Hemos visto un minicerebro aprender física a chispazos. A un robot dominando el tenis ignorando cómo se coge una raqueta. ¿Y robots urbanos guiándose por mapas hechos por jugadores de smartphone? Todo esto es alucinante. La gran lección es que la innovación de vanguardia ya no requiere limpieza matemática, requiere conectar puntos imperfectos y tolerar el fallo. Por eso creo que para quienes deseen mantener la curiosidad viva, una lectura diaria de portales como betaz.news es sumamente recomendable, porque ves cómo estos hilos se cruzan a diario. Te da la perspectiva completa, sin duda. Y, de hecho, me deja una idea orbitando en la cabeza para terminar. A ver. Piénsalo. Si hoy tenemos tejido cerebral in vitro, aprendiendo mecánicas sin un cuerpo, y por otro lado tenemos chasis robóticos moviéndose a base de ensayo y error, guiándose por los mapas visuales de nuestra propia población, Cuidado con lo que vas a decir. ¿cuánto tiempo falta para que veamos un robot por la calle cuyo procesador central no sea un chip de silicio, sino un tejido biológico cultivado en laboratorio, interpretando el mundo a través de nuestros móviles? Uf. La pregunta es si estamos construyendo una nueva especie híbrida sin darnos cuenta. Ahí lo dejo para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Ha sido una exploración fascinante de cómo lo imperfecto construye el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.